Hola amigos de YouTube, estamos del canal Tácticos y Estrategas junto a Juan Cruz Sánchez Laico y quien les habla el maestro internacional Alejo de Duitis desde Buenos Aires, Argentina, para hablar un poco sobre las partidas 11ª y 12ª que concluyeron el match, o por lo menos en lo que hace a partidas pensadas entre el campeón Magnus Carlsen y el retador Sergei Karyakin. La partida número 11 tenía la expectativa de ser la última blanca que tenía Karyakin y un poco ver si el retador iba a hacer algo distinto de lo que había hecho hasta el momento en pos de buscar la victoria. Pero vamos a ver, la partida tuvo incidencias interesantes, pero nada fue muy distinto a lo ya visto en este match. E4, E5, Carlsen sigue con su peón rey, caballo F3, caballo C6, española, A6 elige Carlsen, no juega la berlinesa, caballo F6 enroque, alfil E7 y Karyakin vuelve a D3, evitando por lo menos el orden normal del gambito Marshall. B5, el blanco amenazaba alfil por C6 y caballo por E5, ese es el beneficio de la jugada de 3, alfil B3 y Carlsen en lugar de jugar enroque elige jugar D6, con lo cual plantea la amenaza caballo A5 y cazar el famoso alfil español. El blanco por supuesto podría jugar C3, podría jugar A4, pero elige A3 como en otras partidas. Enroque, caballo C3 y en esta posición el negro, tras caballo C3 de las blancas, juega alfil E6. Acá el blanco podría jugar alfil por E6 y tener una leve ventaja, pero Karyakin elige caballo D5, apostándose en un punto fuerte central para su caballo. Si el negro come debería hacerlo de alfil y en cierta medida debilitar las casillas claras. Por lo tanto, Carlsen juega caballo D4 y prácticamente que fuerza al blanco a tomar, ya que está, diríamos, tocando al alfil de B3 y amenazando al alfil G4 con una molesta clavada. El blanco cambia y ahora el blanco teme que el negro también cambie en D5 y la posición queda muy igualada, entonces decide comer en F6, decide comer en E6 y ahora jugar F4. Más allá de que esta decisión de Karyakin parece interesante, se produce un poco una asimetría de peones. Noten que el blanco tiene 4 peones contra 3 en el ala rey, mientras que el negro tiene 5 peones contra 4 en el ala dama. Esa asimetría de peones lo que hace es genera cierto desnivel y permite que quien primero pueda movilizar mejor y más rápido esa mayoría de peones tenga más posibilidades de éxito que su rival. Vamos a continuar entonces. El negro juega C5, empezando con esa movilización de la que hablábamos. Dama G4 toca el peón de E6, el negro comunica las torres y pone la dama en D7. La dama en cierta medida queda clavado el peón de 6, pero no hay forma de aprovecharlo por las blancas. Y el blanco se decide F5. Por un lado, uno dice apresurada F5 porque el blanco no tenía apuro. No tenían apuro, digo, podría hacerlo dentro de 4 o 5 jugadas y no creo que el negro la pudiera impedir. Pero el blanco ve que el negro se viene rápido del otro lado, en el flanco dama, entonces por eso decide apurar las acciones. Y acá si el negro jugara E5 sería un grave error, porque trabaría el centro, pero el blanco retiraría la dama y jugaría G4, G5 y haría una avalancha de peones muy fuerte sobre el enroque negro. Entonces es preferible o tomar en F5, que le da bastante vida a la torre blanca, o mantener la tensión. Por eso
parece interesante la jugada de Carlsen, torre a E8. El blanco juega alfil de 2, Carlsen apura por su lado con C4, el blanco hace H3, porque el blanco quiere en alguna situación realizar alguna jugada como F por E6 y demás, y también teme tener su dama en G4 indefensa, entonces la defiende con el peón y le da un aire a su rey, y Carlsen juega C3. Realmente parecía una jugada más normal el fil E5, y C3 parece un poco también apresurada como F5, pero en ambos casos los jugadores están temiendo que el rival progrese en el sector opuesto y por esa razón deciden apurar sus acciones. El blanco tiene que comer, B por C3, y el negro juega D5. Total, si el blanco jugara C por D4, el negro tomaría de alfil en D4, dando jaque y comiendo posteriormente la torre de A1. Entonces Kariakin, como sabe que ese peón que acaba de ganar lo va a perder, juega alfil G5 buscando el final de piezas pesadas, es decir, de damas y torres. Carlsen toma alfil por G5, dama por G5 y D por E4. El blanco retoma F por E6, el negro cambia una torre. El blanco podría haber jugado en su jugada 22 F6, pero de momento no estaba amenazando nada y seguía entregando peones. Por eso tomó F por E6, torre por F1, torre por F1 y dama por E6. Acá el blanco tomó C por D4 y acá había un final interesante que se daba con E por D3, C por D3 el blanco y dama E3 jaque. Sin embargo, ahí el negro tenía peón de menos pese a la debilitada estructura de las blancas, y Carlsen desechó ese final y prefirió jugar E3. Es una decisión difícil porque creo que ambas opciones eran interesantes, pero este peón apoyado en sexta fila también merece respeto, ¿no? Obviamente que es un peón muy peligroso. Carlsen queda en estos momentos con peón de menos, pero tiene un peón muy avanzado y apoyado por su dama y su torre desde atrás, ¿no? Entonces, Kariakin decide jugar sobre seguro. Tal vez la jugada D5 era interesante, pero justo el negro se va con dama B6 y amenaza un jaque descubierto con E2. Entonces jugó torre 1, el negro primero echa la dama y se da un aire, dama H5 y E2. Cuanto más avanzado el peón, mejor. Más condiciona a las piezas rivales. El blanco jugó dama F3 para evitar algún jaque en E3 y el negro, digamos que tenía opciones interesantes, pero juega A5 usando sus tiempos en el flanco dama. Acá el blanco jugando D5 y posteriormente D6 posiblemente llega a una posición igualada, pero decide jugar C3. El negro ingresa con dama 2, mirando los peones del flanco dama y siguiendo con la defensa de su peón D2. Y el blanco hace una jugada bastante enérgica, como es dama C6. Siempre que sea posible es preferible activar a la dama, y en este caso tocando a la torre, y no sé si tocando el peón de B5 porque va a ser de difícil digestión, pero sí generando amenazas concretas como dama por E8 jaque comiendo la torre. El negro jugó torre 6, dama C8 jaque, rey H7, el rey negro está cubierto y ahora el blanco tiene que ver qué hace. Ojo que le amenazan dama D2 y puede caer en una posición donde después no pueda parar al peón D2. Entonces Kariakin apura con C4. Si el negro come peones y se mantiene quieto, el problema es que el blanco va a jugar D5 y va a avanzar el peón C y D hasta forzar a que el negro tome una decisión o, bueno, si lo dejaran coronar, cosa que
sería muy improbable. Entonces, Carlsen toma el toro por las astas y juega dama de 2 y fuerza al blanco a la siguiente variante que ha de llevar al empate. Si el blanco jugara rey F2, porque sacar la torre sería permitir la coronación y eso perdería una torre blanco y llegaría a una posición perdida. Si el blanco juega rey F2, simplemente dama E3 da mate, ni siquiera torre F6 que también es ganadora, pero dama E3 es jaque mate, o sea que rey F2 es inviable. Lo único que queda es dama por E6, entonces el negro juega dama por E1, rey H2, dama F2 y el, el negro amenaza a coronar de manera inevitable, pero el blanco tiene jaque perpetuo con dama E4. Si el negro juega G6, le hacen dama E7 y dama E8, y cuando las negras quisieran, por ejemplo, a dama E4, rey G8, dama E8 jaque, tapar con dama F8 para evitar el perpetuo, ahí la dama negra dejaría de defender su peón y el blanco jugaría dama por E2 con un final con buenas probabilidades de ganar debido a los peones de ventaja que tiene. Por lo tanto, el negro tiene que dejarse dar jaque perpetuo, no lo puede evitar, porque evitarlo llevaría, más que a buscar la victoria, a conseguir la derrota. Una partida que tuvo ciertas emociones, pero realmente cuando los dos pudieron arriesgar más, jugaron sobre seguro y pareció interesante, pero no terminó teniendo la emoción que todos esperábamos para hacer la última blancas del retador. Con el match 5,5 a 5,5, vamos a ver entonces ahora la última partida que lleva las piezas blancas el campeón mundial Magnus Carlsen, donde si se diera una victoria de él o de su rival con negras, cosa más improbable, pero que ha sucedido en este match, definiría el match a favor de uno de los dos. Nuevamente no hubo sorpresas. Peón rey, española, berlinesa, como ha jugado Kariakin, enroque en lugar de D3, caballo por E4 y torre 1. Nada de la variante de D4 y el final conocido que se da tras caballo D6. Caballo D6 toca el alfil, caballo por E5, recuerden que acá no se puede caballo por alfil, porque me juegan caballo por C6, es decir, caballo por caballo y me dan jaque descubierto y me comen la dama de 8 queda amenazada. Entonces el negro en esta posición tiene que jugar alfil E7, el blanco retira su alfil, ahora toma, caballo por E5, torre por E5, enroque, D4, alfil D6, y acá Kariakin con blanca se había intentado torre 2, pero Carlsen juega la segura torre 1. El negro procede a la simplificación, torre 8, alfil F4, torre por E8, dama por E8, y si acá el negro tomara alfil por D4, gana un peón, pero el blanco con alfil por D6, C por D6, le deja muy obstruido el desarrollo al negro, y el blanco juega caballo C3, torre D1, con gran juego pese a tener peón de menos. Por lo tanto, es una lógica decisión de Kariakin de no comer ese peón y retirar caballo E8 para normalizar el despliegue de sus fuerzas. El blanco jugó C3, el negro estabiliza el centro con D5, alfil D3 para apuntar al enroque negro y evitar que el negro juegue alfil F5, y el negro juega G6 para caballo G7 y alfil F5, que es un plan muy típico que se da en el gambito de dama, cuando el blanco juega C por D5, lo que se conoce como variante Karswad del gambito de dama rehusado. Esta maniobra no solo mejora el caballo de 8, sino que permite el cambio de alfiles de casillas blancas, con lo cual el negro soluciona el principal problema, que es el desarrollo de su alfil dama, ¿no? El alfil de color claro. Entonces, el blanco jugó caballo a 3, que no parece ser una jugada muy interesante. Tal vez caballo de 2 seguido de dama de 2 era lo más ambicioso. Le jugaron C6,
el blanco podía amenazar un caballo B5, ahora se lo evita. Caballo C2, caballo G7. Y si ahora juega caballo E3 para evitar alfil F5, caballo H5 es molesta porque el alfil no queda con una buena retirada y se tiene que ir a H6 en condiciones medio extrañas. Entonces, Carlsen prefiere la sólida dama de 2, le juegan alfil F5 y acá ya el negro ha conseguido la igualdad, ¿no? Va a ser difícil jugar a ganar con negras, pero también va a ser difícil perder esta posición con negras. Y realmente la partida que uno podía esperar cierta emoción, aunque realmente como venía el match parecía difícil, finalmente esa emoción no va a llegar y la partida más que blanco o negra termina siendo gris como otras en este encuentro. Alfil por F5, caballo por F5, caballo E3. El negro acá podría considerar caballo D6, pero quizás el blanco pase el caballo G4 e intente atacar, entonces cambia caballos, dama E7, si el blanco retira la dama le juegan torre 8 y el negro por lo menos de momento gana la columna central, entonces el blanco cambia, juega torre 1, le hacen alfil F8, ojo con jugar torre 8 porque me jugarían alfil D6 y podría estar en problemas. Entonces, también alfil G5 habría que ver. Entonces, en esta posición, el blanco jugó rey F1, el negro F6. Si en la torre entra E6, le juegan rey F7 y no pasa nada. G4 como para ganar algo de espacio. Rey F7, H3. Y el blanco está simbólicamente mejor, pero tras torre 8 no hay nada por hacer, ¿no? Si me voy de torre, el negro queda con la columna, que tampoco sé si le va a ser tan relevante. Y si no me voy, me van a cambiar. Blanco cambió, rey E2, rey D7, rey D3, rey E6, A4, A6. El negro no tiene que dejarse apretar en el flanco dama. F3, alfil E7. Y en la jugada trigésima, ambos jugadores acordaron las tablas. Es verdad que uno dice que tienen que jugar más y demás, pero esta posición es prácticamente imposible, salvo grave error de alguno de los dos, que jugadores de este nivel la puedan desnivelar entre sí. Por lo tanto, las tablas son lógicas. Una pena que hayamos tenido algunas partidas tan insípidas y bueno, se cumplió mi vaticinio. Los que han leído la revista Peón de Rey, del gran maestro español Miguel Illescas, no sé si fui el único, pero hubo pocos que vaticinaron un 6-6, yo fui uno de ellos, pero debo decir que yo vaticinaba un 6-6 con más emociones y digamos más victorias y derrotas y partidas más, digamos, agónicas o con emociones. Este fue un 6-6 bastante poco emocionante, donde jugaron con mucha seguridad pero con poca creatividad. Y ahora lo que nos queda es esperar el miércoles 30 con el tiebreak. Siempre el favorito es Carlsen porque en todos los ritmos de juego tiene ventaja sobre Kariakin, pero Kariakin ha hecho las cosas muy sobrias y ha demostrado ser un rival de extrema dureza. ¿Qué escenarios tenemos? Si gana Carlsen, todo seguirá como entonces y se habrá sacado un duro escollo de encima. Si gana Kariakin, puede empezar otra era. Y a mí me da exactamente lo mismo que gane uno u otro, no tengo favoritismo, pero sí debo decir una cosa. Si consideramos el talento enorme que tiene Magnus Carlsen, quizás no estaría mal que pierda y que se sienta obligado a tener que sacar todo el talento que tiene, volverlo a relucir para demostrar que es el número uno. Si gana, es probable que mantenga esa especie de amarretismo que ha tenido de mostrar su talento en cuentagotas o solamente cuando lo necesitaba de verdad, como vimos en la partida décima.
Mañana se sabrá la verdad, se va a terminar un nuevo campeonato del mundo, pero para los que tenemos más de 40 años nos queda la sensación que hemos visto otros matches mucho más emocionantes, quizás con más errores, pero mucho más humanos y con partidas donde uno daba gusto analizar las horas y acá parece que con un ratito nos alcanzara para poder desentrañar qué pasó en este juego muy teórico, muy simétrico y como dijimos antes, con poca adrenalina. Mañana sí va a haber emoción, de una manera o de otra va a haber un campeón y vamos a hacer junto a Juan Cruz Sánchez de Laico un resumen del tiebreak de las partidas. Esperemos que las puedan pasar todas, seguramente lo harán porque se juegan con tablero digital. Así que ya después de terminado haremos una especie de resumen de lo que será el desenlace del match de Nueva York 2016 entre Magnus Carlsen y Sergei Karyakin. Gracias a todos por el apoyo, por los comentarios, por las sugerencias, por las críticas constructivas y nos esperamos en lo que va a ser el video final del match y en futuros videos de nuestro canal Tácticos y Estrategas. Alejo de Dovitis y Juan Cruz Sánchez Laico les mandamos un abrazo y los esperamos en el próximo video. Adiós.